Y en la Biblia se registra una cantidad de debilidades y se registra desde el Génesis, desde Adán. Los profetas, los hombres de Dios tuvieron fallas, pero también la Biblia registra que el Señor los levantó. Y yo vengo a declarar una palabra para alguien esta noche: discípulos, el Señor te levantará. El Señor te levantará. El Señor es un Dios restaurador. Diga conmigo: Dios es un Dios restaurador. Por si usted no quería venir a la iglesia porque era un lugar de perfectos, déjeme decirle que la iglesia es un lugar donde estamos en transformación. Así que si alguien me dice esta noche, como alguien que le predicaba el día de ayer: pastor, me dijo, yo tengo que estar preparado para reconciliar con Cristo, para aceptar a Cristo. Y yo le decía: y que no te das cuenta dónde estás. ¿Qué más necesitas para reconciliar, hijo? La Biblia registra cómo los hombres de Dios fueron levantados, fueron transformados. Y si usted creyó que venía a una iglesia perfecta, déjeme decirle que no hay una iglesia perfecta. Sí tenemos la estatura de Cristo, tenemos una medida de Cristo, que vamos en proceso como hijos de Dios. Dice la Biblia que nuestros antecesores, en la escritura está claramente que muchos desobedecieron a Dios y pecaron voluntariamente a Dios. Pero lo que me llama poderosamente la atención esta noche es que muchos le prometieron a Dios, profetas, y desobedecieron a Dios. ¿No le parece algo familiar que a veces uno ha prometido algo y no lo ha cumplido? También está escrito en la palabra del Señor: después de hacer pactos con Dios, llega a un momento donde se nos olvida, ¿sí o no? Pastor, yo voy a estar ahí. Y esto me parece muy familiar. Unos me han dicho: pastor, yo al salir inmediatamente yo ponga un pie fuera de este lugar, yo le prometo a Dios y a usted que vamos a estar clamando juntos, vamos a estar sirviendo juntos. Y yo tengo noticias para alguien que ha sentido que no ha cumplido a Dios: que aun cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. La fidelidad de Dios es todos los días. Los ojos de la misericordia de Dios es todos los días. Y Dios te trajo esta noche a un servicio de discípulos. Esta noche es para restauración. La iglesia ya no puede seguir predicando un evangelio inaccesible. La iglesia hoy en día necesita que se cumpla la palabra de Dios cuando dijo: yo vengo por la oveja, yo vengo por el perdido, yo vengo a restaurar, yo vengo a sacar de lo más vil. Sabe, yo esta mañana me reunía con una persona que me dijo: pastor, si hace un año no hubiera llegado a ese lugar, yo estaría muerto, estaría perdido, estaría no sé dónde. Pero no sé cómo tuviste tanto amor de creer en mí cuando hasta ni mi familia creía en mí, cuando todos me abandonaron. Y yo le digo: es la gracia de Dios. Porque valorar a alguien cuando ya no vale nada es la gracia de Dios. Hace un año encontré a esa persona perdido. Ahora él me dice: pastor, quiero invitarte a desayunar. Que aun cuando tú sabías que yo ocupaba lo que yo te pedía para comer, yo lo usaba para la droga, y tú te hacías el que no sabías, te doy gracias, me dijo.
Y gracias porque cuando fue mi peor caída, solo me llegaste a levantar por el poder de Dios. Un año después celebramos, ya se estará graduando hoy en noviembre con su especialidad de ingeniero. Usted lo viera, no parece. Pero que me dice, pero yo ya no cabía en ningún lugar. Yo no sé si alguien se ha sentido así, que no quiere acercarse a Dios porque eso del cristianismo no es conmigo. Porque eso parece que las hermanas a la iglesia van a tener que ir sin maquillaje, o hay que ir de una manera distinta a la casa del Señor. Pero yo vengo a declararle esta noche que Dios se ha traído a un proceso de restauración. ¿Cuántos necesitan ser restaurados por el Señor? Yo lo necesito. La fidelidad de Dios así lo dice. Dice la palabra del Señor que Él es especialista en restaurar. La palabra restauración viene del griego catarsizo, y eso significa volver a poner en la posición original algo o a alguien. Eso significa que la voluntad de Dios para los que ahora estamos reunidos esta noche es que Dios te va a restaurar y te va a levantar. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, el amor de Dios es restaurarte, no importa los errores que hayas cometido. La Biblia dice que el Señor te va a restaurar. Pablo le dijo a los Gálatas en capítulo 6, versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. No es fácil rescatar del hoyo a alguien, ¿sí o no? No es fácil. Debemos de estar en los zapatos de las personas para tener ese amor por las almas. Dice la Biblia, restaurarlo en el espíritu de la mansedumbre. Porque es tan fácil juzgar, ¿sí o no es tan fácil juzgar? Es tan fácil señalar a una mujer que anda sola y que no tiene esposo, ¿sí o no? Y más cuando le preguntan, ¿y ese niño de quién es? Y ese es de otro, y ese es de otro. Es tan fácil ser juzgado. Es tan fácil poder señalar el pecado de una mujer, el pecado de un drogadicto, el pecado de un ladrón, de un idólatra. Eso es fácil. Pero lo que no es fácil es poder restaurarlo con amor. ¿Sabe por qué venimos a la noche de discípulos? Porque aprendemos que en la palabra de Dios hay principios para poder ser bendecidos. Y no vamos a ser bendecidos si usted, antes de restaurar a alguien, está viendo la viga de otro. Nosotros hoy en día necesitamos pasar un escáner en la vida de nuestra, porque muchos hacemos como Naamán, que tapaba su lepra. Y nosotros hemos sido creados para restaurar. Quiero preguntarles algo. A los que me acompañan, al Rey te mandó a llamar. ¿Cómo se siente usted que va a darle un abrazo a alguien? ¿Cómo se siente? Jonathan, ¿cómo se siente? No es cierto que hasta tus pecados se te olvidan, ¿sí o no? Porque somos diseñados para restaurar. El propósito de Dios es restaurar, amada iglesia. Y si hay procesos que hemos estado viviendo, es para que aprendamos a no ver la viga en otro. ¿Me voy a entender, iglesia? Ustedes, dice Pablo a Gálatas,
deben de restaurar en el espíritu de mansedumbre. Hermano, que usted peque diferente a otro no quiere decir que no pequemos. Al drogadicto se le nota, ¿sí o no? Al alcohólico se le nota. ¿Y al que miente? Diga conmigo: yo soy carne y tengo que dominarme a mí mismo. A lo mejor alguien me puede decir: pastor, yo no fornico, no adultero, pastor, pero tiene una lengua asesina. Está más duro, ¿verdad? Ah, pastor, el espíritu de mansedumbre debe de estar en esta casa. ¿Sabe qué me encanta de esta iglesia? Que Dios nos ha permitido pastorear, que aquí a nadie se le critique y a nadie se le juzga. A nadie. Prohibido, prohibido que ande preguntando la vida del otro. Amén, iglesia. Fíjese que yo, cuando alguien no viene el domingo, me da pena preguntarle por qué no vino. Yo quiero que vuelva a venir. Y si yo le pregunto por qué no vino, capaz ya no viene el otro domingo. ¿Me doy a entender, iglesia? Me da pena. Yo sí tengo ganas de decirle: hermano, nos hizo falta, pero yo no quiero que se sienta obligado. Restaurémonos. Yo prefiero, con todo el amor, y esto lo voy a decir con mucho respeto, una hermana me dijo ayer, fíjese, me dijo que yo siento en un servidor olor a alcohol, me dijo. ¿Ah? Pero ahí anda sirviendo, le dije. A saber qué comió el hermano, una suyuca con pepesca. Somos tan fáciles para juzgar. Y Jesucristo vino a predicar un evangelio de reconciliación, nunca de condenación. Si usted le han predicado condenación, acepte a Cristo hoy y reconcilie. Dice ese versículo en el 1 siempre: restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y dice, oiga bien, considerándote ¿a quién? Va, que usted solo no se dice pecador, vea. ¿Cómo vamos a predicar, pastor? Considerándonos a nosotros mismos. ¿Cómo vas a educar a tus hijos? Considerándote a ti mismo. ¿Cómo vas a actuar con tus padres, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa? Considerándote a ti mismo. Y dice la palabra de Dios, dice: no sea que tú también seas tentado. Fíjese que una muchacha dijo: miren, la que ha llevado a escuela bíblica, gran pecadora es. Y le sacó como 1000 delitos en pecado. Cuídese, porque eso es condenación para uno mismo. No vaya a ser que esos demonios quieran atacarlo a usted. ¿No se ha fijado de que hay personas que dicen: yo lo vi, no era su mujer? ¿Y si era la hermana? Dice que yo estaba en un lugar donde me dijeron que a mí me iban a ver 3 mujeres. Pues sí, mi hermana, mi otra hermana, mi mamá, mi sobrina y mi esposa. ¿Cómo 5 me llegaban a ver? Pero era el pastor que tenía 5 mujeres. En la boca de un chambroso, ¿no es peligroso eso?
El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo dijo esto en el versículo 2. Dice, lo vamos a leer. ¿Cómo dice? Sobrellevar los unos cargas, las cargas de los otros. Hermano, no le está diciendo la palabra que le lleve el pecado al otro, las cargas. ¿Querés oración? Oremos. De verdad yo te he visto desanimado. Oremos. Amén, iglesia. Mira, fíjate que yo te he visto que no has llegado a la iglesia. Una llamadita. Mira, ya no estás sirviendo como estaba sirviendo. Diga conmigo, es mi responsabilidad apoyar a mi hermano. Hágame un favor, póngale la mano en el hombro derecho al que tiene ahí. Bendígalo en este momento. Bendígalo, 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 bendígalo. Porque dice, adelante, está atrás, Mike. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, iglesia. Es mi responsabilidad que usted diga en la mañana, mire, tantos grupos que hay de la iglesia, hermanos, quiero orar por alguien. ¿Quién quiere que ore por ellos? Hágalo. ¿Sí o no? Pero dice el versículo 3. El versículo 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué dice? A sí mismo se engaña. Esto dice para el que se cree ministro, el que se cree apóstol, profeta, el que se cree la última Coca-Cola, o el que se cree el último clavo de la cruz de Cristo. A sí mismo se engaña, dice. Amén, iglesia. A sí mismo se engaña. Y dice la palabra del Señor en el versículo 4. Así que, ¿cómo dice? Cada uno someta. Ahí, alto. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Quién se va a evaluar? Usted. Usted mismo. Cada uno dice, ¿por qué? Mi trabajo no es ver el error del otro. Mi trabajo es corregir mis errores. Amén, iglesia. Mi trabajo, ¿cuál es? Es corregirme a mí mismo. Cuando usted cambie, celebre. Amén. Cuando usted deje de mentir, diga gloria a Dios. Cuando usted deje ese mal carácter, diga gloria a Dios. Cuando usted deje de acusar a alguien, gloria a Dios. El versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Hágame un favor. ¿Cuántos tienen algún problema? ¿Alguna necesidad? Entonces dice la Biblia, cada uno lleve su propia carga. Si no puede ni con los suyos, ¿por qué se mete en la vida ajena? Eso dice la Biblia. ¿Me doy a entender, iglesia? Bienvenidos a discípulos. Discípulos es así. Porque cada uno llevará su propia carga.
Así que cuando el Señor lo llame a su presencia, ¿quién lo va a llamar? ¿Cree que lo va a llamar de grupos? ¿Cómo, iglesia? A cada uno. La salvación es individual. Deje que cada quien camine buscando su salvación. Pero hay personas que dicen: y ya viste a la pastora, y ya viste al pastor, y esos muchachos servidores ya los vistes. Dice ahí que cada uno lleve su propia carga. Amén. Y ya viste a los servidores del rey, te mandó a llamar. Cada uno lleve su propia carga. ¿Por qué? Mire, ya es suficiente con las situaciones que uno lleva, ¿sí o no? Y si hay algo que tenemos que hacer, es restaurar. ¿A qué nos llamó el Señor? Mi trabajo, ¿cuál debe de ser? Mi trabajo es decir: Señor, yo me niego a llevar problemas y carga de otro. Amén, iglesia. Me niego a acusar a alguien, me lo niego. Me niego a juzgar a alguien, pero sí me comprometo a llevar un espíritu de mansedumbre para restaurarlo. Amén, iglesia. Es que es tan lindo cuando usted trae a alguien nuevo a la casa del Señor. ¿Cómo te sientes, Claudia? ¿Feliz? Bienvenida, hermana. ¿Cómo te sientes, Jonathan? ¿Cuántos trajiste, Jonathan? ¿Te sientes feliz? Mario, Carlos Roberto, Benjamín, ¿cómo te sientes? ¿Cuántos niños trajiste hoy? 2. Karen, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es el trabajo nuestro? Restauración. Ayer me dijo Karen: pastor, va a llegar a una conocida, al rey te mandó a llamar, llévela, porque es mejor que la lleve a servir a que la lleve a otro lado, ¿sí o no? Que vea lo que Dios está haciendo, ¿sí o no? Nuestro trabajo es eso. ¿Verdad, Karen, que a la persona que le diste una palabra no te preguntó por tus pecados? ¿Por qué no? ¿Y qué necesitabas tú? Dale una palabra de restauración. Es que Dios nos ha llamado a restaurar. Dios nos ha llamado, amados hermanos, a poder negarnos a nosotros mismos, y en vez de poder nosotros tener ese espíritu diferente, es poder decir: la Biblia dice que nosotros seremos renovados. Las cosas viejas pasaron, he aquí yo hago cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Yo declaro para alguien que las cosas viejas han pasado, he aquí vienen buenos tiempos, nuevos tiempos. ¿Sabe qué sucede? En el proceso de restauración, yo me acuerdo que el evangelio cumplió 100 años de ser predicado en el país. Pero yo me recuerdo, como desde pequeño he sido cristiano gracias a la voluntad del Señor, que antes lo sometían a uno a grandes procesos para poderle servir al Señor. Yo les pregunto algo ahora. ¿Ustedes creen que son el cuerpo de Cristo? Nosotros podemos llevar un mensaje de restauración, podemos llevar una palabra. El evangelio que hoy nosotros nos manda el Señor es un evangelio transformador. La transformación viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que cambia. Aprendamos a poder llevar la palabra de Dios. Aprendamos a darle oportunidad y levantarlos unos a los otros. Dice la Biblia que Dios habló al profeta Joel, porque el pueblo de Israel venía en un proceso de restauración. El pueblo de Israel venía en un proceso de esclavitud. Y en Joel capítulo 2 versículo 21
lo vamos a leer juntos. Y dice, ¿me puede acompañar a leer? Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Alégrate, no temas. La palabra de hoy, Dios está diciendo, porque Jehová hará grandes cosas en tu vida. Este es un nuevo comienzo para alguien. Yo declaro en el nombre de Jesús que nuevos comienzos vienen para alguien que ha estado en proceso de transformación. Dice la Biblia, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Joel le dice al pueblo de Israel, no temas. Y en el versículo 22 dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Y yo vengo a declarar una palabra profética para alguien que ha estado en tiempo de sequía. El Señor dice, reverdecerás. Aquel que ha estado con limitaciones, hoy en el nombre de Jesús, las limitaciones quedan en este lugar, quedan en este lugar. Es quitado, dice la palabra, no temáis, desiertos reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Pastor, yo he estado en proceso de transformación. ¿Cuántos han estado en procesos de transformación? Que me lo diga sinceramente. Yo he estado en proceso de cambio. Viene una mejor temporada para aquel que lo cree. Joel se lo dijo al pueblo de Israel: en los pasos del desierto reverdecerás, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Aquella higuera seca dará fruto. ¿Cuántos han tenido pérdidas de repente? Ahora el Señor te dice, esa higuera dará fruto. Créele a la palabra del Señor, porque la palabra de Dios dice que cuando el Señor te transforma, es que la palabra de Dios dice que ya no estarás en maldición. Y yo declaro a alguien que se sentía en maldición, viene tiempos de multiplicación. Tiempos de multiplicación, amados hermanos. Si habías estado en maldición porque la higuera se había secado, pero el Señor, cuando da una palabra, dice que la higuera y la vid darán sus frutos. Diga conmigo, yo ya no estoy en tiempo de maldición. Viene mi restauración, porque Dios se acordó de mí. ¿Y cuáles frutos yo voy a comenzar a dar, pastor? El fruto del Espíritu Santo. Aquel amor que se te había disipado, en el nombre de Jesús vas a tener un nuevo amor. Necesitamos un nuevo amor. Pastor, ¿qué necesito? Florecer con paz. Ya deja de estar amargado. Pastor, ¿qué yo necesito? Necesito dar un buen fruto. La paciencia es un buen fruto. ¿A quién le cuesta esperar? Todo fruto que el enemigo robó con artimañas, el Señor te lo devolverá. Es un tiempo de restitución, y yo lo declaro para alguien que cree la palabra esta noche. Aquello que el enemigo quería robar, viene una temporada de transformación a nuestras vidas. Joel 2:23 dice: vosotros también, hijos de Sión, dice, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Y aquí va la palabra para alguien que cree. Es una noche de discípulos, y esta palabra es profética para alguien en esta noche. Dice: gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana
y tardía como al principio. Y yo declaro para alguien que viene una lluvia de bendiciones para alguien. Temprana y tardía. Vendrá en su tiempo. Vendrá en su tiempo. Vendrá y hará descender sobre nosotros. Sí, tu crecimiento muy probablemente no va a ser de la noche a la mañana, porque eso yo lo he visto en las series de Netflix de los capos. ¿No se ha fijado? Pero Dios te lleva en proceso. Todos los procesos que Dios hace para bendecirnos, llevará, y dice la palabra del Señor, llegará la lluvia temprana, llegará la tardía. Diga conmigo: Dios me lleva lento pero seguro. Yo prefiero ir con la mano de Dios que el diablo me dé algo y me lo quite después. Ahora tenemos un crecimiento. Así trabaja el Señor, con lluvia temprana, con lluvia tardía, porque Él dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo quiero ser restaurado por Dios. Joel 2:24 dice: las eras se llenarán de trigos y los lagares rebosarán de vino y aceite. Alguien que me diga sinceramente, ¿cómo se ha sentido cuando un hijo le pide algo y usted no se lo puede dar? ¿Cómo se ha sentido? Pero esos tiempos van a terminar en el nombre de Jesús. Porque dice la Biblia: y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo declaro para alguien esta noche, de discípulos: hoy no vas a salir igual de esta noche, porque yo declaro que no vas a cosechar poco. Claudia, en el nombre de Jesús, tu cosecha no es poca. Tu cosecha no es poca. Tu cosecha no es poca. Acuérdate este día: tu cosecha no es poca. No es poca, porque dice la palabra del Señor que habrá abundancia de vino y aceite cuando conocemos a un Dios restaurador. ¿Sabes qué pensaron de ti, Benjamín? Que el proceso te iba a acabar y te ha dado más fuerza. Mira cómo Dios te ha restaurado y te ha levantado. Mira cómo Dios está obrando en tu vida, en tu familia. Y lo que el diablo quiso destruir en tu vida, hoy es bendición y es testimonio para muchos. Has conocido a un Dios restaurador y vienen mejores tiempos. Tu cosecha no es poca. Muchos pensaron que el proceso nos acabaría y nos ha dado más fuerza, y estamos aquí glorificando el nombre del Señor. Mis hermanos, estamos entrando en una mejor temporada. Joel 2:25 dice para nuestros discípulos, y lo vamos a leer juntos: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Pastor, ¿y eso se come o no se come? Porque habla de langostas. Toda la plaga de pobreza y miseria se va de tu casa en el nombre de Jesús. Así lo declaro, así lo creo. Porque el Señor dice que viene tiempo de restitución. Que los años, que los tiempos, que los meses, los días que has estado pasando toda clase de langosta, de revoltón, de saltón, de oruga y todo lo que el diablo te quiso comer, esas miserias del pasado, en el nombre de Jesús yo le ordeno a todo espíritu de miseria que desaparezca de nuestras vidas. Amén. Si hay alguien que lo cree, amén. Alguien que me diga: pastor, yo lo he perdido casi todo. Que sea sincero. El Señor ahora está dando una palabra. Te va a devolver tus finanzas. Ahí lo dice la palabra de Dios. Te devolveré tu casa. Aquel que ha perdido su familia, te devolverá tu hogar.
te devolverá tu hogar, te devolverá tu familia. Créele al Señor. Te va a devolver una vida nueva, una nueva experiencia. ¿Quién quiere tener una experiencia familiar diferente? ¿Quién lo anhela? ¿Cuántos vinieron con sus hijos hoy? ¿Y no quieres tener una experiencia diferente con tu familia, salir, bendecirlos? ¿Sí o no? El Señor lo hará. El Señor lo hará. Mario, el Señor lo hará. Créelo, el Señor lo hará. El Señor lo hará. Entonces dice la palabra del Señor que aquellos años que comió la oruga y el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Porque yo vengo a decirle a alguien también que hay procesos que fue Dios que te llevó. ¿Para qué? Para que hoy estuvieras aquí. Hay procesos que Dios nos ha llevado para convertirnos en los adoradores que ahora somos. Joel 2:26 dice: ¿cuánto le gusta la comida? A ver. Amén. Venga. Dice: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Yo declaro para las casas de nuestras familias que su pan no va a ser escaso en el nombre de Jesús. Y no solo el de nuestra familia, vamos a tener para dar, porque a eso nos llamó el Señor, para dar y compartir. Amén, iglesia. ¿Cuántos aman ir a servir porque compartimos el pan? Los compartimos. Y dice, oiga bien esto, el versículo 26: el cual hizo maravillas con vosotros. Yo quiero preguntarle a alguien esta noche: ¿habrá hecho Dios una maravilla contigo? Y dice, pero quiero que lo lea conmigo, por favor. Y esto es para los discípulos que ahora vinieron: y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Nunca más, nunca más, Karen, vas a bajar tu rostro, porque eres una hija de Dios. Nunca más, nunca más. Ningún hombre te va a humillar en el nombre de Jesús. Así lo declaro como tu pastor. Ningún hombre nunca más te va a humillar. Dice la palabra del Señor: mi pueblo no será avergonzado. No te faltará a tu mesa. No te faltará a tu mesa. Y esta palabra, y con esto voy a cerrar, Joel 2:28 al 30. Pastor nos explicó al inicio que somos personas de cambio, que somos personas de transformación, que Gálatas decía que nosotros con espíritu de mansedumbre teníamos que restaurar, ¿sí o no? Y dice la palabra de Dios en el versículo 28 del capítulo 2 de Joel: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Lo más preciado que te puede llevar esta noche es el derramamiento del Espíritu Santo. Cierra tus ojos donde estás. Y esta noche el Espíritu Santo se va a derramar y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Tus hijos ahora están cubiertos por el Espíritu Santo. El diablo ha querido hacer pedazos el ministerio que tienen tus hijos, pero no más. Tus hijos son de bendición. El diablo quiso hacer pedazos de ti y tu vida,
Y dice la palabra del Señor: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos. Yo declaro que nuestros hijos serán hombres de Dios, servidores de Dios. Nuestras hijas serán salmistas, adoradoras. Van a ser personas que declararán y van a profetizar sobre esta nueva generación. Mis hijos no te pertenecen, mis hijos no son del diablo. Y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Padre, ningún joven que está aquí, Señor, cae en la tierra del diablo.